Si la prueba te arroja que no es una persona honesta, ya no continúas el proceso, ¿no? Ahí le das las gracias. Porque al final es más importante la actitud que ningún conocimiento técnico. Veo a Marisa Lazo y leí su libro, la de la cadena de pastelerías Marisa. O sea, es muy coherente con lo que dice y lo que proyecta su empresa. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Edgar Ornelas. El día de hoy estamos en La Placita, que es un restaurante en San Juan de los Lagos que se encuentra ubicado en el Malecón, y con una invitada muy especial que es Andrea Gallardo, fundadora de Orca RH. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, Edgar. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y muy emocionada. Platícanos un poquito más de este proyecto de Orca, de dónde nace la idea y, bueno, a qué se dedica este proyecto. Bueno, yo soy de aquí de San Juan, y de profesión soy agrónoma. En el camino me di cuenta que mi verdadera pasión era reclutar personal. Entonces de esta pasión nace Orca, que básicamente es una agencia de reclutamiento. Ayudamos a los empresarios a conseguir personal calificado para sus posiciones. ¿De qué ciudades te pueden como escribir para pedirte el apoyo en este servicio? Fíjate que la tecnología ha avanzado muchísimo y yo en un principio que empecé el proyecto pensé que nada más lo iba a hacer localmente y ya tuve la oportunidad de hacer un reclutamiento en Guadalajara a distancia. Entonces, pues prácticamente podemos hacer un reclutamiento donde sea. Entonces, de alguna manera, la empresa se puede acercar contigo o a la página de internet de Orca RH, te dice el personal que necesita, para qué se va a desempeñar, en qué lugar de la empresa se va a ubicar, y tú ya vas teniendo como una base de datos, vas como conectando, pues, me imagino que de alguna manera si estamos como buscando trabajo, podemos también escribir a la página. Sí, tenemos nuestra página web que es www.orcarh.com y es una base de datos donde nosotros entrevistamos y ahí se queda el expediente del solicitante y las empresas también pueden hacer sus usuarios para acceder a esa base de datos y buscar a la persona que están requiriendo. Y también veía otro tema que es el de los exámenes de la psicometría. Entonces, también puede ser que a lo mejor la empresa ya tenga como su base de datos de personas que sean candidatos pues para un empleo, entonces puede la empresa acercarte contigo para que tú hagas como la evaluación. Sí, nos ha tocado que la empresa recluta y nosotros entramos como consultores y aplicamos pruebas psicométricas y damos resultados. Ya más que nada las pruebas nos ayudan para filtrar, ¿no? Para tener una certeza de que la persona que está entrando es la adecuada para el puesto. Me gustaría que nos platiques un poco más sobre el tema del reclutamiento. Yo creo que tanto empresarios como personas que recién terminan alguna carrera o que están buscando un trabajo, pues es un tema que es muy importante pues conocer un poquito más de puntos importantes. Yo creo que hay algunos puntos claves que a lo mejor has visto en tu experiencia, que tal vez tener más información, investigar un poquito más, pues nos pueden ayudar a que tanto las empresas puedan como encontrar al personal que es indicado para el puesto y que no haya como mucho rotamiento de personal, tanto como para las personas que están buscando un empleo, porque a lo mejor quien está buscando un empleo a lo mejor no conoce varias empresas, a lo mejor solamente tiene en mente una o dos empresas. Entonces este proyecto se me hace muy padre porque es como una conexión de dos mundos. Sí. Entonces me gustaría que nos platiques un poquito más de este tema. Bueno, el reclutamiento pues es como tal un proceso donde postulamos la vacante y atraemos al personal y filtramos antes de entrar.
Igual que con los iPhone van en ediciones. El reclutamiento 3.0, que todavía se utiliza mucho, que es yo voy y busco a los candidatos. Ujú. Y luego está el 4, que es súper interesante, que es cómo me vuelvo yo tan atractivo para que el solicitante me busque a mí, para trabajar en mi empresa, ¿no? Y el 5, que ya es, ya entra la inteligencia artificial, que vi el podcast con Nayeli. Y ese es un tema, digo, ya que está no ya aquí. De hecho, nosotros ya aplicamos pruebas donde en línea, donde está la cámara tomando fotos de tus gestos, está contando el tiempo en el que contestas para medir la veracidad y de esa manera, pues ser más asertivos a la hora de contratar. Ok, entonces es un apoyo en base a las inteligencias artificiales para, pues para aprovechar los tiempos del procesamiento de datos. Muy interesante. No, Sí. no me imaginaba que existía Sí, que ya haya esta existe. aplicación. Sí, son pruebas muy sencillitas de 20 minutos que contesta el candidato y ya nos arrojan muchísima información. Y en esta parte del reclutamiento, creo que no sabía pues que ya estaba como en grados 3.0. Yo creo que a lo mejor ya estás a lo mejor en un nivel más empresarial, pero me gustaría de alguna manera, vamos a poner como un panorama, porque justo decías esto de que es importante que ya la empresa se vuelva atractiva para que las personas la busquen. En ocasiones, de repente vemos en algunos lugares donde todo el año está la publicación de se busca trabajador, entonces Sí. de alguna manera pues es una señal de que tal vez en esa empresa haya mucho rotación de personal y deja de ser atractiva para quienes puedan buscar un empleo. Sí, yo he visto en los empresarios ya esa necesidad de brindar prestaciones. Están todo el tiempo pensando, ideando cómo brindan mejores prestaciones para atraer, ¿no? Para ser más atractivos. Se ha vuelto igual de importante que el área comercial, ¿no? Antes, la empresa estaba muy preocupada por el cliente. Cuido muchísimo a mi cliente y lo atiendo y lo invito a comer y, ¿no? Y ahorita ya es igual de importante la parte de la selección de personal, de cuidar a tus colaboradores, porque al final del día, ¿quién cuida a tu cliente? Sí, los trabajadores. Es lo que le llaman el cliente externo, el cliente interno. Y sí, o sea, es curioso porque si un trabajador está contento con su trabajo, se siente como de buenas para atender bien tanto a los proveedores como a los clientes. Entonces sí es muy importante encontrar los perfiles adecuados. Porque sí, no voy a mencionar una empresa, pero hay por ahí algunos memes de ciertas empresas donde dicen, cuando llego a este negocio y me atienden y hay alguien con cara. Sí, así es. Entonces, esa empresa está invirtiendo en publicidad, pero realmente sus trabajadores, los que están atendiendo al usuario, son realmente la cara de la empresa. O sea, tú me la puedes vender como que la superempresa, con mucha publicidad, pero la experiencia del usuario es diferente. Sí. De hecho, veo a Marisa Lazo y leí su libro, la de la cadena de pastelerías Marisa. Uh-huh. Y por ejemplo, yo en Tepa, tengo viviendo ahí 4 años, y yo me acerco a la sucursal en Tepa, y tiene 4 años trabajando la misma señora que me atiende con la misma sonrisa. Sí. Y luego me ha tocado también en observar que llegan los choferes, ¿no? a dejar pasteles, y hay una armonía entre ellos que se respira. Y entonces, si la escuchan, es muy coherente con lo que dice y lo que proyecta su empresa. En su libro dice que le manda una carta a una de sus colaboradoras y le dice que está en la tierra prometida. O sea, imagínate lograr que uno de...
que uno de tus colaboradores se sienta parte, Sí. o sea, o sea, es todo un trabajo, es un trabajo, sobre todo en esa cadena mediana, de no sé cuántas sucursales son, pero muchas sucursales, y permear, ¿no? A todos los niveles ese liderazgo y ese amor por la empresa. Sí, y ahora, por ejemplo, tengo una duda en la parte de qué tan posible es, por ejemplo, porque comentabas que hay como mucha armonía y sinergia en este equipo de trabajo. Entonces, ¿qué tan importante es desde el momento del reclutamiento ya encontrar como ciertos perfiles que de alguna manera conecten con... Porque creo que al fin y al cabo también es muy importante esta parte de que conectes con la filosofía de la empresa, aunado a que a lo mejor sea una persona con buenos principios, con buenos valores, es una persona trabajadora. Entonces, en cambio, a lo mejor estará como muchas empresas tal vez lo hagan por falta de capacitaciones, que entre alguien y luego vamos como enseñándolo y acoplándolo al equipo. Entonces, ¿tú crees que se pueda moldear o que sea realmente fundamental desde el reclutamiento que ya llegue el perfil adecuado? Sin duda debe de haber un filtro. Yo lo que he observado es que de repente ponen a entrevistar a chavitas que están recién egresadas, que quizá no tienen ningún estudio en RH o en todo esto, y ese es el primer filtro, y esa chavita puede descartar personas que pudieron aportar a la empresa. Decía Rodrigo Herrera que la persona más capaz de la empresa tiene que estar reclutando. ¿Por qué? Porque esa persona va a contratar a tu gerente comercial, o sea, esa persona va a meter al equipo para que funcione. Y en Orca RH hacen reclutamiento desde personal operativo hasta gerencial, es como de todos los... Mira, la idea empezó con el operativo, pero ahorita de verdad hay muchísima, sobre todo en esta zona, hay mucho problema con el, o sea, no hay personas que quieran trabajar en lo operativo, son pocas y las empresas tienen mucha demanda. Entonces nos especializamos en niveles ejecutivos que al final son los que lideran equipos de trabajo. Pero los Altos de Jalisco, de repente se da mucho el fenómeno de las empresas familiares. Entonces, de repente, si no hay como, por ejemplo, una capacitación o un acercamiento, vamos a poner, no sé, un ejemplo, una microempresa de 10, 15 personas, 12 personas. ¿Por qué crees tú que sería importante acercarnos con un profesional de recursos humanos y no nosotros mismos como hacer el reclutamiento? Porque creo que es de repente lo que sucede en las empresas es acercamos a algún familiar, algún amigo, aunque no esté capacitado para esto, porque de alguna manera también está la parte de que hay confianza. Sí. Entonces, ese es un punto muy importante, pero tal vez no sea la persona más capacitada para ese puesto. Mira, tocando lo de la confianza, el primer filtro es la integridad de la persona. Si la prueba te arroja que no es una persona honesta, ya ni siquiera le das, ya no continúas el proceso, ¿no? Ahí le das las gracias. Y ¿por qué deben de contratar a un profesional o tener a alguien en la empresa que esté dedicada a eso? Porque los empresarios generalmente están haciendo otras operaciones. O sea, yo lo veo como un barco, ¿no? Ellos están arriba viendo los mercados en una cuestión de costos, y de repente esa parte dice, no tengo tiempo. Pero entonces, sí consigue a alguien que tenga tiempo, porque esa parte va a seleccionar a la persona, por ejemplo, de compras o a la persona de ventas. Y ahí
vas a mejorar tus costos o vas a vender todo el inventario que tienes atrasado. Pero si entra alguien, un conocido o alguien que te recomendaron porque son amigos y no cumple el perfil, ahí vas a tener un atorón, que esa persona no está haciendo, una, lo que le gusta, dos, para lo que es bueno. Y hay una frase, no sé si estés de acuerdo con ella, que en el trabajo en equipo, o sea, vamos a poner un equipo de fútbol, que realmente, o sea, el eslabón más débil va a ser como la medida del desempeño. Entonces, creo que por eso es importante como capacitar o de alguna manera tener elementos fuertes. O sea, no sé, por ejemplo, en un partido de fútbol donde son 11 jugadores, y si tienes un portero que no está al nivel de los demás jugadores, pues, o sea, ahí es como más obvio, pero así en las demás posiciones. O sea, ya sea si es medio, pues va a haber una filtración de ahí del balón. Entonces, creo que por esta parte es muy importante, o sea, el reclutamiento es muy esencial. Entonces, a lo mejor dices, es que vamos a echarle la mano, a lo mejor, en ocasiones digo, sí se puede, pero hay que ver como ciertos puestos. Por ejemplo, en este caso que decías en la parte de ventas, que es muy, muy importante porque también, pues, ventas es parte de la imagen, son quienes dan la cara con otros clientes. Fíjate que me tocó una empresa que metía a los hijos, pero sí los metía desde niveles operativos. Una, para que entendieran la empresa, y dos, ya entraba el consultor a decir, ok, tú quieres que él venda o tú quieres que él lidere el equipo de compras, pero en realidad él no es para eso. Y hubo ocasiones en que el hijo decía, ¿sabes qué? Yo quiero ser fotógrafo. Y sí era el ejemplo. A mí no me interesa la engorda de animales, yo voy a ser fotógrafo. Y era súper exitoso. Entonces a veces queremos encajonar a alguien, tanto familiar como algún colaborador, en un puesto donde no da y no da y no da y no da. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una carnicería y la cerré. Soy malísima para los costos. O sea, pero soy grandiosa buscando talento. Entonces es ahí donde tenemos que... Ese es un punto muy importante y de alguna manera me siento como un poquito identificado en una situación similar. Yo hice un diplomado en liderazgo con Fernando Muñoz. Ah, sí. Entonces mi idea era formar un equipo de trabajo y empezar a cubrir más eventos. Y sí, en algún momento cubría 2 o 3 eventos y había 6, 7 personas apoyándome. Pero este trabajo de supervisor, de alguna manera estar como supervisando las operaciones, a mí me quitaba un poquito de la parte que a mí me gusta, que era editar, que era grabar, que era estar en la cámara. Entonces fue de alguna manera hacerme como esta pregunta, ¿realmente quiero estar? Porque en ocasiones sí estaba como en los eventos, no sé, habían 3 o 4 camarógrafos y sí estaba yo nada más como checando, haciendo estas direcciones. Entonces fue como ser muy honesto conmigo mismo. O sea, a mí me gustaría estar nada más como cuidando personas. Entonces, lo aprendí, sí me sirve. O sea, ahí la cuestión, por ejemplo, del liderazgo que manejaba Fernando era, para poder manejar equipos tienes que aprender a trabajar contigo mismo, conocerte. Entonces, de ahí pues se fue desembocando en trabajo de terapia, de introspección, donde fue pues empezar a conocerme. Entonces, sí me ayudó, pero sí fue muy claro en esa parte de no me veo como dirigiendo. A mí me gusta editar, me gustan las cámaras, me gusta... Y ya ahorita, bueno, estoy aprendiendo, me estoy disfrutando estar delante de las cámaras, pero en principio me ponía nervioso, pero me encanta estar atrás de la cámara. Entonces creo que este punto es muy importante, el ver para qué estamos hechos y en base a esa fortaleza, pues ir agarrando como el camino. Y digo, va a depender mucho del caso. Por ejemplo, en tu caso, pues la imagen eres tú, ¿no? De la marca del fotógrafo es Edgar Ornelas. Pero hay otras empresas que la imagen es el producto. Sí. Y que ocupan todo un equipo. Sí, exacto.
Creo que es esa parte, eso que comentas es muy importante, porque en ocasiones sí era, pues, de alguna manera, por ejemplo, en el que comentas de un producto, tú generas un producto que se vende y que llega al cliente. En este caso es un servicio. Y en este servicio es diferente el trato que le va a dar una persona que sabe o que conoce o que tiene como esta pasión por el proyecto, a alguien que está invitado, que lo hace de buena voluntad, pero no es su motivación principal, tiene otros proyectos. Y comentabas de un primer filtro que es la honestidad. No sé si nos puedas compartir otros filtros que sean importantes. Mira, empezamos con la honestidad, y luego hacemos la entrevista ya sea vía Zoom o en persona, y empezamos ya a hacer más que lo académico, porque lo académico lo revisas en el currículum, Sí. más las competencias. O sea, montas a la persona en una situación para ver cómo respondería. O sea, es decir, si el cliente por ejemplo, si el cliente llega a una construcción y no le gustó la pared y quiere que la tumbe, Sí. ¿cómo reaccionarías? Sí. ¿Qué harías? Y lo vas encaminando en una plática, así como en un podcast, Sí. donde te empieces a conocer más de él, más sus reacciones, ¿no? Porque al final es más importante la actitud que ningún conocimiento técnico. Sí, es muy fundamental y creo que sucede de repente que cuando se tiene una oportunidad de una entrevista de trabajo, generalmente sí hay como una especie de tratar de dar la mejor cara. Claro. O sea, mando mi currículum bien acomodadito y voy de buenas, pero pues es muy importante como este filtro, porque realmente ya en el momento del desempeño, de hacer la labor, ya es cuando a lo mejor sí estás emocionado por este trabajo nuevo, pero a lo mejor 2-3 meses, si no era lo tuyo, a lo mejor ya eres donde empiezas como que el estira y afloja. Sí, también en esas entrevistas pues haces preguntas encaminadas para ver la estabilidad, ¿no? O sea, me tocó que entrevistamos a un chavo para un project manager de arquitectura y decía, y te veías el CV, ¿no? Completo de arquitectura, de construcción. ¿Y cómo te ves en 5 años? No, pues es que quiero estudiar ingeniería en sistemas, quiero programar. Entonces ahí tú dices, ok, pues realmente aquí no vas a estar completo, ¿no? Y los vas descartando a pesar de unos perfiles técnicos súper robustos. Sí, porque al fin y al cabo, bueno, creo que lo ideal es que la relación sea a largo plazo. Si a lo mejor esta persona a lo mejor lo busca como de mientras, a lo mejor, bueno, creo que no conviene tanto a quien busca, al empresario no conviene tanto este perfil porque sabemos que tal vez va a durar un año, 2 años, y pues luego, porque de alguna manera pues también el proceso de estar reclutando gente es costoso. Sí. Y fidelizar tenía un cliente, por ejemplo, que me decía, es que estoy pagando arriba de la competencia y de todos modos se van. Y yo le decía, es que el salario emocional, es importantísimo. O sea, yo le decía a tus hijos, es como si quisieras comprarle juguetes todo el tiempo para compensar el tiempo que no les dedicas. O sea, claro, le gusta el juguete, pero él quiere que juegues con él, que le dediques tiempo. Igual pasa aquí. Yo te puedo dar más salario, pero si no tengo esa parte emocional, esa parte cubierta, pues el vecino me va a pagar 50 pesos más y me voy a ir. Sí, creo que es esta parte, la conexión humana, la relación entre el trabajador y el empresario. O sea, que no nada más sea laboral, sino también que haya como esta conexión. Y la parte que creo que también es importante, el reconocimiento de las labores, que creo que de alguna manera es como un mito. Yo lo veo de esta forma, que a veces creemos que si lo reconocemos se le va a subir el ego y al rato se nos va a creer, pero a veces ese simple reconocerle lo bien que hizo el trabajo es el plus. O sea, ese es el plus. Y creo que sí, yo creo que si realmente, a lo mejor tú lo has visto en tu experiencia, si se hiciera una encuesta de realmente
¿qué prefieres? ¿Un trabajo bien pagado, a lo mejor con un clima laboral no tan agradable, a un trabajo no menos pagado, pero en un lugar donde te sientas muy cómodo, que te sientas valorado? Yo creo que todos se irían por esa parte, y hay muchos casos de personas que van a lugares donde ganan menos, pero se sienten más a gusto en este lugar y duran más. De hecho, en mi experiencia, hay incluso una empresa que yo decía, fue cuando empezamos, que eran niveles operativos con sueldos bajitos, y reclutamos, y dices, es que el dinero es importante, pero no es lo más importante. Sí, y el punto también de la filosofía de la empresa. O sea, también creo que se tiene que conectar, que la filosofía del que va a trabajar se conecte pues también con la parte del producto, de la empresa, de los valores. Y igual, ya casi para finalizar este episodio, no sé si hay algo que nos quisieras compartir, algún punto que se nos haya escapado, que creas que sea importante dar a conocer a las empresas en el tema del reclutamiento. Darle la importancia que merece. Si sacan números, es costosísimo meter a una persona que no es adecuada para el perfil. Existimos profesionales que nos dedicamos a eso. La ventaja es que yo entro como externa. No entro porque tú puedes estar en tu negocio y o sea, ya no alcanzas a percibir ciertas cosas. Pero de igual manera, si no contratan servicios externos, sí tengan a alguien capaz de controlar el reclutamiento, porque ahí va a ingresar otra vez los mejores perfiles. Y creo que también es importante, tal vez hay algunas empresas grandes que tienen ya su departamento de recursos humanos, algunas tal vez no tengan la posibilidad de tener un departamento, y creo que sí, muy importante este tipo de proyectos que está realizando. Al fin y al cabo, creo que en las empresas lo más importante no es la maquinaria, no es la cantidad de trabajadores que tengan, ni los clientes, sino son los seres humanos que laboran en ella. Los seres humanos que laboran en ella son los que construyen los proyectos. Y como bien lo dices, tener un buen equipo de trabajo y que conecte con los valores de la empresa, pues va a ayudar a que los proyectos se lleven a mejor término. Los valores no son negociables. Así es. No, ninguna persona que esté en la empresa y no comparte el valor se va. Eso es un hecho. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho el habernos compartido esta información, el aceptar la invitación a este podcast. Gracias, Edgar. Estaba muy emocionada. Me gusta mucho esta parte. Te felicito por el contenido, por el tiempo. Sé que no nomás es esto, hay detrás luego la edición y todo el trabajo. Felicidades. Y pues también quisiera agradecer a La Placita que nos permitió grabar aquí. Y pues nada, gracias. Bueno, pues les agradecemos a todas las personas que siguen apoyando, viendo y compartiendo el contenido de este canal, y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, el podcast de Edgar Ornelas. Gracias.